escrito de la Fiscalía. Se deduce a nivel indiciario la existencia de una directriz de actuación por parte de todos, autoridades, funcionarios y personas intervinientes, de disminuir la importancia y ocultar los abusos. ¿Cuál podría ser la finalidad de todo ello? ¿Quién era el principal beneficiario de dicha actuación? El beneficiario directo en los términos era don Luis Eduardo Ramírez Icardi, marido de la honorable doña Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell de la Generalidad Valenciana. ¿Por qué un borrado masivo de los correos intercambiados entre los investigados en esas fechas para poder aportar la trazabilidad de correos dando esas órdenes que esta mujer admite ante los medios de comunicación cuando dice que dejen a los funcionarios en paz? Yo di la orden. ¿Por qué esos correos son borrados? ¿Por qué? Esto no aporta ningún indicio de culpabilidad. Cuando tú no has hecho nada, ¿por qué borras? ¿Por qué borra? El juez descubre que ha ocultado, que la consejería ha guardado, ha ocultado la orden de alejamiento salida del 28 de julio de 2017, cuñada 2 veces en la consejería. Ese en concreto no. Mire, lo relevante es, la Dirección Territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. La noticia es que el procedimiento por el que llevamos luchando durante los 3 últimos años, no por los abusos del marido, que sabéis que acaba de entrar en la cárcel, entonces era su marido, sino por la ocultación, toda la maniobra o toda la estrategia institucional dedicada a ocultar los abusos sexuales de su marido. Como sabéis, hay cosas que se han probado, por ejemplo, que la menor denuncia los hechos y no la creen en febrero de 2017 en el centro, que la encuentra la policía en julio de 2017. La directora del centro dice que ya han dado cuenta del asunto a las autoridades, cosa que era absolutamente mentira. La policía da cuenta a la Fiscalía de Menores y de aquí se derivan muchas aberraciones que voy a recordar. En este procedimiento no solamente estaba imputada o investigada, antiguamente imputada, Mónica Oltra, también había alrededor de, yo creo que 20 o casi 20 altos cargos ya, y todos están fuera. De repente, todos absolutamente están fuera de este asunto. Todos. Como sabéis, hace unos días, se publicó una noticia, hace 7 días, esta noticia es de hace 7 días. La policía comunica al juez, el magistrado Vicente Ríos, del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que no puede obtener los correos del equipo de Oltra porque se borraron. Estos correos son los que nosotros como acusación popular pedimos hace mucho tiempo ya, los correos corporativos de generaliadvalenciana.es intercambiados entre los investigados en unas fechas muy concretas. Era fundamental porque esos correos dejan una trazabilidad de las comunicaciones, de las órdenes dadas durante todo este tiempo destinados a ocultar los abusos de la menor. Como sabéis, esa ocultación consiste en que Mónica Oltra recibe en su casa la orden del juez para procesar a su marido el 4 de agosto de 2017 y ordena un informe parajudicial, y digo ordena porque ella misma lo cuenta, lo comunica, ahora hablaremos de eso también. Ella dio la orden a su jefe de gabinete, según ella también, de encargar un informe a un centro privado que se llama Centro Spil para analizar a la menor. Y de ahí derivan que la menor es una mentirosa, que la menor se lo ha inventado todo, que no tiene credibilidad, y dan los datos íntegros, cosa que está prohibida por la Ley de Protección de Víctimas de Abusos Sexuales, dan los datos de la menor íntegramente y se refieren al abusador condenado a 5 años de cárcel, acaba de entrar en la cárcel, como persona afectada. Mónica Oltra se guarda este informe encargado con dinero público a un centro privado cuando ya es conocedora de que había una instrucción judicial, es decir, si tú abres instrucción administrativa cuando sabes que hay una instrucción
judicial en curso, estás cometiendo un delito de prevaricación. Se guarda este informe y se lo entrega a la defensa de su marido en 2019 cuando se celebra el primer juicio, destinado a defender a su marido y a desacreditar a la menor. ¿Os acordáis de que la menor llegó esposada al juicio y todas estas? Bien, todo eso es lo que Vicente Ríos ha denominado todos y cada uno de los indicios que fundamentaron las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas en estas diligencias previas se han desvanecido. Y yo me pregunto, ¿se han desvanecido por completo? Como los correos que se han borrado. ¿Por qué existe y por qué se da el borrado masivo de esas fechas entre los investigados? Si nosotros habíamos pedido que se paralizara ese borrado y que se evitara ese borrado hace un año, hace 2 años. ¿Por qué un borrado masivo de los correos intercambiados entre los investigados en esas fechas para poder aportar la trazabilidad de correos dando esas órdenes que esta mujer admite ante los medios de comunicación cuando dice que dejen a los funcionarios en paz? Yo di la orden. ¿Por qué esos correos son borrados? ¿Por qué? Esto no aporta ningún indicio de culpabilidad. Cuando tú no has hecho nada, ¿por qué borras? ¿Por qué borras? ¿Por qué permites que desaparezca esa información? Esto es una puñetera vergüenza. Esto es una puñetera vergüenza. Pero es más, aparte de recordaros cuál es el escrito de acusación de la Fiscalía, os voy a recordar en un vídeo lo que dijo una de las investigadas, Carmen Fenollosa Egea, que era directora de la Consejería de Igualdad en ese momento, cuando sucede todo esto, en la que sin querer aporta al juez una orden de alejamiento ocultada como medidas cautelares emanadas del Juzgado de Instrucción 15 en 2017, cuñada por la Consejería de Igualdad, en la que se esconde evitando el alejamiento del abusador a la menor. ¿Por qué? Esto es del escrito de la Fiscalía. El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, el 28 de julio de 2017, dicta unas medidas cautelares para que el abusador sea alejado de la víctima. Y esto no sucede. Y este es el momento en el que esta investigada, en el juicio, reconoce, es donde el juez alucina. Aquí no hay una ocultación manifiesta. Esta es Carmen Fenollosa Egea. Esto es la instrucción, esto es la declaración, la toma de declaración de Carmen Fenollosa Egea. El juez descubre que ha ocultado, que la consejería ha ocultado la orden de alejamiento salida del 28 de julio de 2017, cuñada 2 veces en la consejería. Un momentito. En la Consellería y en la Dirección Territorial, el mismo 28 de julio, y existe de este documento, consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen 2 registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio, cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que, si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la Dirección Territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consellería, si usted misma lo aporta. No la oigo. ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido. ¿Quiere, por favor, darme una explicación que cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Luis Ramírez es el marido de otra, el abusador. ¿Perdón? Que el que figura hoy, ese en concreto, no. Mire, lo relevante es, la Dirección Territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay 2 registros de entrada? Creo que es tan escandaloso, es decir, todos los indicios de culpabilidad, de implicación de esta gente, de una vicepresidenta casada con el abusador de la niña, que reconoce que fue ella la que da la orden. Aquí lo tenéis. El 7 de marzo del 22 se tiene conocimiento de la incoación del expediente informativo, fue indiciariamente encargado por la misma. El expediente parajudicial pagado con dinero público, destinado a llamar a la menor mentirosa. Estamos hablando de eso. En la que manifiesta
Mónica Oltra, palabras de Mónica Oltra, esto es un entrecomillado de fiscalía. Ese informe, el expediente, lo encargué yo, Dejen a la gente en paz. Y esto lo dice Mónica Oltra. Está diciendo que encargó un informe parajudicial cuando conoció que había una vía judicial abierta contra su marido por haber abusado de una niña. Y eso es prevaricación, joder. Existe ese reconocimiento explícito y existe el descubrimiento por parte del juez de que hay una orden de alejamiento emanada del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia el 28 de julio de 2017 que la Consejería Cuña luego tienen conocimiento de ella y la esconden. Hay 2 registros de entrada. Luego la Consellería tiene conocimiento de esa orden de alejamiento que se incumple, permitiendo que un abusador de una niña, que además ha sido condenado por prevalimiento y por hacerlo de forma continuada, siguiera abusando de la niña. Y lo acaba de ver ahí, porque las palabras del juez instructor, del señor Vicente Ríos, ha sido: ahora sí, no hay ninguna duda. Y si había alguna duda, Mónica Oltra dice delante de los medios de comunicación, semanas previas a su imputación, ese informe, el expediente parajudicial, y vuelvo a decir, el que ella encargó a un centro privado con dinero público y que le entregó a la defensa de su marido en 2019, 2 años más tarde, después de guardarla 2 años en un cajón, dice: ese informe, el expediente, lo encargué yo. Dejen a la gente en paz. Mi pregunta es, ¿cómo se llama abrir una investigación administrativa que encima afecta a un familiar tuyo directamente cuando tú estás en el poder, cuando hay una vía judicial abierta? ¿Cómo se llama a eso? Prevaricación, ¿verdad? Bien, eso y esto. Y le vuelvo a decir otra vez. La policía comunica al juez que no puede obtener los correos del equipo de Oltra que nosotros pedimos porque los borraron. Evitar la trazabilidad, evitar que se descubran las comunicaciones. ¿Qué es? ¿Qué cojones es? Ya os digo que esto no para aquí, esto es un sobreseimiento provisional, es decir, por supuesto que va a haber recurso, por supuesto. Y todos los que estáis enorgulleciéndoos ahora y quién repara el daño causado y todas estas cosas, cuando ya sabéis que hay hechos probados indiscutibles, como que se ordenó una orden de alejamiento de una abusadora a una menor, que se tapó, que se escondió, sois unos mierdas, porque muchos sois periodistas y lo que sois es comepolla. Inmaculada Martín, otra investigada, la psicóloga encargada de analizar a la menor y que dice que la menor no era una persona. Las preguntas a la menor son las preguntas que acabaron en un informe que decía que la menor se había inventado los abusos y que no tenía credibilidad y que el que era la persona afectada era el marido de Oltra. Esto era por lo que se investigaba a esta gente. Pero perdóname, es para que quede claro. Evidentemente cada profesional tiene sus criterios. Pero ¿usted cree que confrontar a una persona con sus propios actos anteriores es manipularle? ¿Cómo? ¿No es una persona? Es decir, que usted entiende que por la edad de esta niña no tiene sentido confrontarla con sus propios actos anteriores. Muy bien, pues no hay ninguna pregunta más. Bueno, no era una persona. No lo vamos a dejar aquí. Eso con dinero privado que sacaremos de donde sea. Eso lo tengo clarísimo. Claro, uno dice, los indicios se han desvanecido. Es esa locución o ese término, esa referencia tan extraña, ¿no? Tan volátil, tan sui generis del magistrado que dice, se han desvanecido. Hostia, ¿cómo? ¿Se han desvanecido? Coño, si te refieres a los correos que ha borrado esta gente, es que no es que se hayan desvanecido, es que los han borrado, ¿bien? Pero es que hay un escrito de acusación de la propia fiscalía. Cuando esto ya está servido, cuando todo es escandaloso, cuando todas estas cosas se publican, el escrito de acusación de fiscalía que tengo delante mío, voy a intentar haceros, aunque sea una impresión de pantalla, para que lo tengáis aquí. Vale. Estos comportamientos, se refiere a la ocultación, estos comportamientos en los términos contenidos evidencian indicios, los que el magistrado Ríos ahora dice que se han desvanecido, evidencian indicios de una intensidad bastante que deja entrever de nuevo la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder
al esclarecimiento de los hechos. Hechos que, se reitera una vez más, no fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, ni de la Policía, ni de la Administración de Justicia, pese al elevado número de cargos públicos ya reseñados que conocían la existencia de los abusos. Entonces, dice presuntos, porque entonces el marido no estaba condenado todavía, había recurrido. De los presuntos abusos, impidiendo de esta forma una investigación policial, fiscal y judicial. En esa última frase se deriva, o me estoy inventando yo que se deriva, una ocultación a la justicia manifiesta. Pese al elevado número de cargos públicos ya reseñados que conocían la existencia de los presuntos abusos, que son abusos porque el tío acaba de entrar en la cárcel, impidiendo que de esta forma una investigación policial, fiscal y judicial. Hay que recordar que en la fecha de los hechos, Luis don Eduardo Ramírez Icardi se hallaba casado con la honorable señora Mónica Oltra Jarque. Joder, no se han volatilizado, ¿no? Los indicios, por lo menos según la fiscalía. Están ahí, ¿no? Pero espera, os voy a poner más de este escrito de la fiscalía. Mónica Oltra solicita que aperturen expediente informativo a vez de constatar en su caso la veracidad de los hechos y que se informe a la Dirección General de las actuaciones realizadas. La prevaricación, ¿vale? La instrucción administrativa cuando viene instrucción judicial en marcha. Y la Fiscalía califica y dice, especialmente significativo, por lo que más adelante se dirá, es observar cuál era la finalidad del expediente informativo. Y eso, dice Fiscalía, nada menos que después de casi 6 meses desde la comunicación de los abusos sobre la menor y existiendo una investigación judicial en curso desde el 28 de julio de 2017. ¿Está reconociendo que hay una prevaricación la Fiscalía o me lo estoy imaginando yo? Aquí está. Así, conclusión de lo anterior fue que nadie de los que venían obligados legalmente a ello, a proteger a la menor, denunciaron a la Fiscalía, a la Policía, ni a la Administración de Justicia los abusos que la menor manifestaba haber sufrido. Omisión que en principio evidencia una voluntad de dejarlo correr. Actitud incomprensible que no deja de ser cuanto menos extraña y que indiciariamente pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido de doña Mónica Oltra Jarque. Eso es una calificación de la Fiscalía, ¿eh? Ni siquiera es de la acusación popular. El escrito de acusación de la Fiscalía. Y hay más. Lo digo por los indicios que no se encuentran. Bien. Otro párrafo del escrito de acusación de la Fiscalía. Se realizó una investigación superficial e interna, ilegal, prevaricación, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos, a la luz de las actuaciones y comportamientos descritos desarrollados tanto en el primer periodo, en el ámbito de la Consellería, como en el cuarto periodo durante la tramitación del expediente paralelo e ilegal, incoado por la Administración una vez conocido el auto de medidas cautelares dado por el juzgado de instrucción. Podría alegarse que algún funcionario técnico psicólogo se equivocó, pero todos se equivocaron, todos. Y aquí voy con la última y mejor de todas las frases. Y continuamos, sigue siendo escrito de acusación de la Fiscalía. Se deduce a nivel indiciario la existencia de una directriz de actuación por parte de todos, autoridades, funcionarios y personas intervinientes, de disminuir la importancia y ocultar los abusos. ¿Cuál podría ser la finalidad de todo ello? ¿Quién era el principal beneficiario de dicha actuación? El beneficiario directo en los términos era don Luis Eduardo Ramírez Icardi, marido de la honorable doña Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también de esa manera de proceder en cuanto le beneficiaba su marido, ocultando los abusos, y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y o penales. La propia honorable señora Oltra reconoció en varias declaraciones realizadas a los medios de comunicación haber encargado ella misma el expediente informativo, cuyo objeto, dado su contenido, valoraciones y diligencias efectuadas, revela un sesgo exculpador de la Consejería de Igualdad de la Generalitat Valenciana, negando credibilidad a la menor. Esto es Fiscalía. No hay, de verdad, se han volatilizado esos, según el juez, todos los indicios se han desvanecido por completo. Esta es la frase del instructor. ¿De verdad? ¿De verdad se han desvanecido todos los indicios por completo? Con una confesión de una señora que dice, ese informe lo encargué yo, dejen a la gente en paz. Un informe donde se dice
que una niña con una sentencia firme de haber abusado de ella era una mentirosa? ¿Cómo se puede aceptar? ¿Cómo se puede escuchar por boca de la propia acusada la confesión de que ha ordenado un expediente ilegal para desacreditar a una niña abusada por su propio marido cuando hay una vía judicial abierta y no acusarla por lo menos de prevaricación? Pero si es que son matemáticas, son matemáticas, son matemáticas. No hay una condena, hay un reconocimiento, hay un reconocimiento. ¿De verdad os vais a mojar los que sabéis todo esto y tenéis ganas por puro sectarismo y por mierda ideológica? ¿Os vais a arriesgar a decir que se ha mancillado el honor de una tipa que encarga un informe ilegal para decir que una abusada por su marido miente con dinero público y entregárselo 2 años después a la defensa de su marido? ¿Vais a decir que se ha mancillado el honor? ¿Pero estáis locos? ¿Os pagan tanto? ¿Os pagan tanto? ¿Estáis locos? Es evidente que todo el mundo decía al principio, y es verdad, que esta gente partía con ventaja, que esta gente partía con su condición de aforados. Hubo que luchar hasta la extenuación para lograr llevar a esta gente a los tribunales. Hay que llegar hasta el final. Y felizmente, y os digo, la gente que diga, oh no, tú hiciste esto para cargarte a esta mujer únicamente políticamente. Claro, joder, porque esta tía era responsable de 2000 niños tutelados, joder. Esta mujer era responsable de 2000 niños tutelados y ya no están a su cargo. Estos niños están a salvo. Y la nueva consejería en manos del Partido Popular y de Vox va a estar ojo a visor a que los centros tutelados dejan de convertirse en un prostíbulo de gentuza. Por supuesto, ¿ha merecido la pena? Muchísimo. ¿Va a seguir mereciendo la pena? Muchísimo. ¿Va a costar? Un huevo. Que a pesar de todo, estoy feliz de que esta gente esté fuera del poder y de que los niños estén fuera de alcance. Con todos mis respetos al señor juez, desde mi mentalidad nada naif, siendo consciente de la presión con la que puede haber contado este juez durante todo este tiempo, no entiendo nada. Creo que este juez ha ido contra sus propios actos. La consejería estaba obligada a poner un abogado del Estado a la menor abusada. No lo hizo. La señora doña Susana Gisbert, que anda persiguiendo a la gente por los cánticos a Vinicius, señora Susana Gisbert, cuyo poemario ha sido presentado por la propia Oltra, que va a actos partidos de Compromís y que se abraza con la señora Oltra públicamente y que acusa a otra gente. La señora Susana Gisbert, muy preocupada por los delitos de violencia de género, debió de actuar de oficio y nunca lo hizo. Es muy difícil actuar de oficio contra una señora que te ha presentado un libro. Pero los demás sí que lo vamos a seguir haciendo.